Hola estudiantes, esta es nuestra mini lección. Hoy vamos a repasar cómo encontrar el escenario y los personajes de un texto ficción. Recuerda que un texto ficción no es real. Fue inventado por el autor y es imaginario. ¿Quiénes fueron los personajes? Los personajes pueden ser personas o animales. Las personas actúan y hablan como en la vida real. Igualmente, los animales actúan, piensan y hablan como las personas reales. ¿En dónde ocurrió este cuento? ¿Dónde nos dice el escenario o el ambiente? El ambiente es un lugar que podría ser real en el mundo de hoy. La escuela y la playa pueden ser escenarios de un cuento. Después de leer, los buenos lectores pueden identificar el escenario y los personajes del cuento. Los personajes. Recuerda que los personajes son las personas o los animales que actúan y hablan en un cuento. Escucha el siguiente cuento. Un día nublado, Mes Gómez va caminando por el bosque. Comienzan a caer gotas de lluvia poco a poco. ¡Ay, no!, dice Mes Gómez. Después de un rato comienza a llover muy fuerte y Mes Gómez se regresa a su casa muy triste. Ella piensa por mucho rato y por fin tiene una gran idea. Mes Gómez decide ver una película en casa. ¡Qué divertido!, dice Mes Gómez, sonriendo. Ahora quiero que pienses, ¿quién fue el personaje de este cuento? Piensa y comparte con tu familia. Ahora que ya compartiste, vamos a pensar, ¿qué personaje actuó, habló o pensó en este texto? Si miramos por todo el texto, podemos ver que el personaje de este cuento fue Mes Gómez. El escenario. Recuerda que el escenario es el lugar donde ocurre el cuento. Ejemplos de escenarios pueden ser la escuela, el cine, la playa o el parque. Piensa, ¿en dónde ocurrió este cuento? Y comparte con tu familia. Ahora que ya compartiste, vamos a pensar. La palabra dónde nos dice el escenario. Sabemos que al principio del cuento, Mes Gómez estaba en un bosque. Bosque es escenario del cuento. Después y al final, sabemos que Mes Gómez estaba en casa. Eso nos dice que casa también fue escenario de este cuento. Ahora vamos a practicar juntos. Escucha el cuento. Un día cálido, Sofía va a la pastelería para ordenar un pastel de queso. Pepe comienza a preparar el pastel. De repente, Pepe se da cuenta que no hay queso para hacer el pastel. Pepe va a la tienda de Don Pablo y compra más queso para el pastel. Pepe regresa a su pastelería y termina el pastel de queso. Ahora vamos a pensar, ¿en dónde ocurrió el cuento? Piensa y comparte con alguien en casa. Ahora que ya compartiste, vamos a mirar esta pregunta. ¿Dónde nos pide el escenario? Recuerda que un buen lector regresa al principio, P de principio, para encontrar ese escenario. Si miras en la línea número 2, el autor nos ha dicho que este cuento ocurre en la pastelería. Número 2. ¿Quiénes fueron los personajes del cuento? Piensa y comparte con alguien en casa. Ahora que ya compartiste, vamos a contestar. Los personajes pueden ser personas o animales. Si miramos el texto, sabemos que Sofía, Pepe y Don Pablo fueron los personajes que hablaron, pensaron y actuaron en este cuento. Ahora es tu turno. Después de leer el cuento de la semana,